Muy buenas a todos y bienvenidos a una clase más de este curso. Sí, el día de hoy vamos a trabajar lo que es cilindros. Para ello nos remitimos a esta breve teoría que paso a explicar. En un cilindro los elementos que vamos a tener son los siguientes, ¿verdad? Un radio que es correspondiente a la base de un cilindro, que es un círculo. Como se trata de un cilindro, pues van a tener dos bases, ¿sí? Dos círculos cuyos radios van a ser los mismos. Vamos a tener una altura que para este caso se le puede llamar generatriz, se representa con G. Entonces de aquí deducimos que la generatriz y la altura para el cilindro, ojo, solo para el cilindro valen lo mismo, ya que para otras figuras es distinto. ¿Ya? Pero para el cilindro la altura y la generatriz es lo mismo. Así que pueden darte la generatriz, pueden darte la altura, ya sabes que van a valer lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos con las fórmulas. Área lateral. El área lateral aquí va a ser igual. El área lateral es igual a 2pi radio por altura o generatriz, que es lo mismo. ¿Sí? 2pi por el radio por la altura. Área total. El área total aquí va a ser igual al área lateral, ¿sí? Que lo sabemos calcular por esta fórmula, más 2 veces el área de la base. Ahora recordemos lo siguiente. La base es un círculo, ¿sí? ¿Y yo cómo puedo calcular el área de un círculo? Fácil. Pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pi por el radio al cuadrado. Entonces, el área de la base para un cilindro va a ser ¿qué cosa? El área de un círculo. Por lo tanto, como son dos bases las que tenemos, es que se multiplica por 2, como ves ahí. Listo. El volumen aquí va a ser igual. Pi por radio al cuadrado, que sería el área de la base, el área del círculo en otras palabras, multiplicado por la altura, como ves ahí. O también generatriz. Con esos dos valores te lo pueden dar, ya sabes que vale lo mismo. Listo, entonces vamos a los ejercicios. Listo, nos dice aquí lo siguiente. Una puerta rectangular de raíz de 3 y una altura de 2 metros gira 120 grados. El volumen generado por dicho giro, ¿cuánto será? Te dice. Perfecto. Tenemos que graficar una puerta rectangular. Así un bosquejo sumamente sencillo, yo lo haría así más o menos. ¿Sí? Mi puerta rectangular, raíz de 3, la base y la altura es 2. Cuando yo lo haga girar 120 grados, más o menos, esto va a barrer un cierto volumen, como ves ahí. Este viene a ser mi giro, ¿sí? 120 grados, ¿sí? Listo. Aquí me va a generar pues como una porción de un cilindro, ¿ya? Porque si fuera un cilindro entero, pues sería todo el giro, ¿sí? Todo el giro sería, ¿ya? Así que el ejercicio me dice calcular solamente esta parte barrida por los 120 grados, ¿ya? Entonces, ayudándome de un gráfico más específico, pues yo lo tendría aquí. Listo. Este vendría a ser mi puerta, el rectángulo. Yo lo hago girar, ¿sí? Un cierto ángulo, que es 120 grados, y me forma pues esta región sombreada que es el volumen barrido. Si yo lo hago girar completamente, me formaría un cilindro, como tú ves ahí, ¿sí? Con las proyecciones. Raíz de 3, si te das cuenta, para mi cilindro proyectado, raíz de 3 viene a ser pues como mi radio, ¿sí? Y la altura viene a ser pues 2 metros. Entonces aquí lo pongo. El radio vendría a ser raíz de 3 y la altura vendría a ser 2. Listo. El ángulo barrido 120, como ves ahí. Esta porción sombreada yo lo voy a llamar volumen general y se va a representar con B sub S. Y el volumen total, pues B sub T, que viene a ser el volumen de todo el cilindro. Entonces, directamente calcular el volumen sombreado es un poco complicado. Por lo tanto, vamos a hallar una proporción. Vamos a trabajar con una regla de 3 simple para poder calcular ese volumen. Entonces, yo hago lo siguiente. 360 grados, mira acá, lo voy a poner aquí. 360 grados es lo mismo a decir mi volumen total, si es a mi volumen total. Ahora mi volumen total, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Fácil, mi volumen total va a ser igual a que a pi por su radio al cuadrado. Recordemos que el radio es 3, raíz de 3, perdón, raíz de 3 al cuadrado multiplicado aquí su altura. Su alturita, ¿cuánto es? 2. ¿Sí? Volumen es pi por el radio, que es raíz de 3 al cuadrado, por la altura, que es 2. Listo. Ese es el volumen total. Mira, mi giro completo es a mi volumen total, como 120 grados es a mi volumen sombreado, o sea, solamente esta porción. Si estamos haciendo una regla de 3 simple, ¿eh? El todo con el todo y la parte con la parte, ¿sí o no? Listo. Entonces,
Para esta regla de 3 simple, tú sabes muy bien que se hace la multiplicación cruzada, ¿sí o no, verdad? Multiplicación cruzada. Listo. Para ello, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 360 por volumen sombreado es igual a ¿cuánto? 120 por mi volumen total. 120 por mi volumen total. Que sería pues pi por raíz de 3 al cuadrado por 2. Ya, así que de frente nomás le multiplicamos esto. Raíz de 3 al cuadrado por 2. Listo. Ahora sí procedamos a simplificar. Yo aquí elimino un 0, se va un 0. Doceava 1, doceava de aquí es 3. Mira, cuadrado con raíz se eliminan y solo me queda 3. 3 con 3 se eliminan y obtendría que mi volumen sombreado, sí, va a ser igual a ¿cuánto? 2 pi. Unidades. Si estamos trabajando en metros, pues mi volumen final sería metros cúbicos, dando así respuesta a mi ejercicio número 1. ¿Sí? Súper fácil. Hemos hecho una regla de 3 simple con el giro completo que es 360 y esto equivaldría a mi volumen total. ¿Con quién? Con 120 que vendría a ser el volumen barrido nada más. Listo. Y de esa manera calculamos el volumen. Vamos con el siguiente ejercicio. Listo, calcular el volumen del cilindro circular recto si A más B es 8 metros al cuadrado y el radio es 2 metros. Si te das cuenta, el radio siempre va desde el centro hacia el extremo. Por lo tanto, de este punto a este punto hay un radio, lo cual significaría que de este punto hasta este punto también habría otro radio. ¿Sí? Listo. Como te das cuenta, aquí me dan áreas, ¿sí? A y B, que son pues triángulos. Y nosotros podríamos aplicar aquí relación entre áreas triangulares. ¿En qué consistía ese tema? En comparar pues dos triángulos que tendrían las mismas características. En este caso, las bases. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta ello, pues hay que tener puros triángulos. Si te das cuenta, A y B son triángulos, pero esta región en blanco no es un triángulo, por lo que deberíamos convertirlo en un triángulo. Siendo esto un cuadrilátero, como tú ves ahí, ¿cómo lo convierto en un triángulo o en dos triángulos en este caso? Pues simplemente trazándole esta diagonal. De esa manera tengo dos triángulos y ahora sí podría trabajar. Apliquemos relaciones. Si yo tengo dos triángulos cuyas bases son iguales, ¿qué va a ocurrir con las áreas? También van a ser iguales. O sea, también es B. ¿Qué va a ocurrir cuando tengo dos triángulos cuyas bases sean iguales? R y R, como te das cuenta. Las áreas también van a ser iguales. Y aquí recordando, pues, tenemos un postulado siguiente. Si tengo dos triángulos cuyas bases son iguales, pues las áreas van a ser iguales. Siempre y cuando los triángulos estén juntitos. ¿Ya? No se olviden de eso. Listo. Entonces, como ya tengo aquí esta parte, sí podría sombrear toda esta región, ¿ya? Para hacer un cálculo más exacto. Listo, al sombrar yo la figura que he formado un rectángulo si tú te ves aquí, ¿sí? Y yo podría calcular el área de este rectángulo en base a los datos que me dan. Si tú te das cuenta aquí, el área, ¿sí? El área del rectángulo, ¿sí? Sería igual a ¿cuánto? Sumamos estas cuatro áreas. A y A sería 2 veces A, más B y B 2 veces B. Si te das cuenta, A más B es igual a 8. ¿Cuánto será 2 veces A, 2 veces B? Pues sería el valor de 16. ¿Sí? 16 metros al cuadrado. ¿Sí? 16 metros al cuadrado. Pero de manera tradicional, ¿cómo yo calcularía el área de un rectángulo? Pues fácil. Base por altura. Base por altura. La base es 2R, porque recordemos que si este es R, R de este es 2R. Las bases, en este caso, tanto la de arriba como la de abajo, son iguales. Por lo tanto, la base es 2 veces R multiplicado ¿quién? Su altura. En este caso, la altura o la generatriz también llamada no la tenemos, pero la podemos calcular en base a los valores que tenemos. ¿Sí? Base que es 2R por la altura que es G o H también, que es lo mismo. Ya le vamos a colocar mejor H. Listo. Ahora sí, podemos calcular el valor de cada uno de ellos. En este caso, como el radio ya me lo dan, lo reemplazo. 2 por R, R vale 2. Multiplicado aquí en la alturita, igual a 16.
Despejemos la altura. ¿Cuánto me va a dar? 2 por 2, 4. 4 divide al 16 me va a dar como resultado 4. Listo. Ese valor de 4, que es mi altura, me va a permitir, ¿qué cosa? Calcular el volumen, porque me pide a mí el volumen, el ejercicio. Entonces, el volumen para mi cilindro, recordemos bien que es igual a ¿cuánto? A pi, ¿sí? Por su radio al cuadrado, multiplicado aquí en la altura. ¿Tenemos esos valores? Claro que sí lo tenemos. Pi por el radio vale 2 al cuadrado por la alturita que vale 4. ¿Cuánto me va a dar ese resultado? 2 al cuadrado, 4 por 4, 16 pi metros cúbicos. Si recordemos que estamos trabajando en metros, por lo tanto, la unidad final de mi volumen será metros cúbicos. Y ese sería el resultado para mi ejercicio. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.